¿Qué tal, amigos? Continuamos hoy con el tema del Pentateuco. Específicamente vamos a ver capítulos selectos del Pentateuco. Bueno, primero empecemos por el drama de Abraham, quien tenía una esposa de edad avanzada y era estéril. Abraham ya había recibido la promesa de Dios de tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y de tener una tierra prometida. Pero cuando su esposa, Sarai, fue llevada a Egipto por órdenes del faraón, Abraham pudo haberse cuestionado, bueno, pero ¿ahora qué? Si a mí se me prometió que iba a tener descendencia así de numerosa, pero me quedo sin esposa. Entonces, ese fue el primer drama que tuvo Abraham. Y detrás de esa promesa había una orden de Dios: desalojad, dejad lo que tenéis, las tierras, dejad lo que tenéis y ve en pos de una tierra prometida. Todo sonaba muy bonito, pero ese acto de seguir esa orden de Dios implicaba una fe inquebrantable. Imagínate tú que te digan eso. Eso es para uno pensarlo mil veces, ¿verdad? Entonces allí vemos a Abraham que empieza a tener, por un lado, una promesa y por otro lado, una prueba. Ya de vuelta de Egipto, Sarai sabía que ella no podía tener hijos, así que buscó a su esclava Agar para que Abraham, su esposo, tuviera un hijo o una hija con él. Allí nació Ismael. En ese entonces, Abraham cambia de nombre. En vez de llamarse Abraham, se llamaría Abraham, con la H intermedia. Y Sarai pasó a llamarse Sara. Dios renovó entonces la promesa de que Abraham tuviera una descendencia tan grande como las arenas del mar, tan grande como las estrellas del cielo. Y además de que iba a curar la esterilidad de Sara. Bueno, allí hay otra prueba de fe. Más adelante, el rey de Gerar se enamora de Sara y se la lleva a su casa. Queda otra vez Abraham con la misma pregunta. Bueno, y sin esposa, ¿cómo voy a tener hijos? Pues ya había tenido el hijo con Agar, pero esperaba tener un hijo con su esposa legítima. Finalmente llega Isaac, hijo de Sara y Abraham, como un cumplimiento parcial de la promesa. En ese entonces, Sara expulsa a Agar y a Ismael de su casa. Luego viene la mayor crisis de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac para que se lo ofrezca como un holocausto. Abraham estaba dispuesto a hacerlo y ya iba a ejecutar ese mandato cuando Dios le dijo que no. Y allí entonces Dios renovó su promesa con Abraham sobre la descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Efectivamente, Abraham tuvo una descendencia tan numerosa por medio de las concubinas que tuvo y a través de los ismaelitas, que ya tenían 12 tribus. Bueno, Abraham en inglés sería Abraham, con la M al final. La N cambiaría por M en inglés. Abraham. Sara sería Sara. Sara. Ahora vamos a ver la teología de la liberación. Eso es algo que no es nuevo. La teología de la liberación se refiere a el plan que tiene Dios de liberar a su pueblo. Se puede tomar esa teología para diferentes circunstancias y vamos a ver qué elementos tiene. El primer elemento que encontramos es el pueblo. Bueno, sin este elemento no habría nada de liberación. Vemos, según las escrituras, que el pueblo en Egipto se multiplicó y estaba siendo esclavizado, estaba haciendo trabajos forzados para el faraón. Aparentemente nadie lo notó y el único que lo notó, porque era de los mismos, pero se crió allí en el palacio del faraón, fue Moisés. Moisés, ya sabemos la historia que pasó cuando fue un bebé que fue salvado de las aguas. Allí vemos que este personaje vio esa esclavitud del pueblo y luego de atravesar muchos obstáculos y de vivir milagros, el pueblo volvió a creer en Dios.
y ya había pasado por cambios continuos, de la queja a la alegría, de la esperanza al desánimo, de la fe a la crítica profunda. Este era un pueblo, sencillamente era un grupo de seres humanos. Y aunque la libertad no tiene precio, para ellos parecía ser preferible volver a la esclavitud cuando tenían obstáculos y pruebas en el desierto. A pesar de este pueblo estar lleno de dudas y temores, rebeldías y protestas, este pueblo merece ser liberado. De igual manera, Jesús muere, no por los perfectos, no por los santos, sino por los imperfectos, por los que eran pecadores. Y claro, eso trasciende hasta el día de hoy. Este personaje, el faraón, aumenta el trabajo de los israelitas para que ellos no se den cuenta, ni siquiera tengan tiempo de pensar en que están siendo explotados, en que están siendo esclavizados. Así que ocupar el cuerpo y vaciar el espíritu es lo que usa el explotador para que el explotado no, no salga de su situación. Y aunque el faraón contaba con sus magos para impedir que los israelitas fueran liberados, Moisés contaba con la ayuda de Dios. El faraón pudo haber evitado muchas muertes de su pueblo si no hubiera sido tan obstinado. También hubo pérdidas materiales, pero él pudo haberlo evitado si no hubiera sido tan obstinado y hubiera dejado salir a los israelitas sin poner ninguna objeción. Aquí viene el tercer elemento de la teología de la liberación. Moisés, quien se percató de la situación de sus hermanos israelitas en Egipto. Él fue el que pudo ver cómo estaban siendo tratados y la clase de trabajos forzados que tenían que realizar. Aunque Moisés no se mostró diligente cuando Dios le hizo la encomienda de ir a liberar a su pueblo, porque él puso varias objeciones, él cuando ya estuvo desarrollando su misión, lo hizo con paciencia y con firmeza. Esto pues es como si hubiera sido el reflejo de un príncipe, de un rey. Y estas dos cualidades, la paciencia y la firmeza, estuvieron allí siempre en las negociaciones con el faraón. Ahora viene la figura de Dios, la más importante de todas en esta teología de la liberación. Dios escucha el clamor de su pueblo que está en Egipto y conoce su sufrimiento. El faraón ha de aceptar que no hay nadie tan grande como Yahvé. Durante la travesía hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel padeció sed, hambre, y esto provocó una crisis en su fe. También tenían enemigos cerca, como los amalecitas, pero a su vez tenían un buen amigo, que fue Jetro, el sacerdote madianita, que llegó a ser el suegro de Moisés. Y luego surge la necesidad de repartir el poder y las tareas, porque el pueblo tenía que organizarse. De allí salieron los jueces. Bueno, vemos a través de esta lectura del libro de Éxodo que la respuesta de Dios a todos esos males es curar, alimentar, dar agua y proteger. O sea que Dios no dejó solo a su pueblo en esa travesía. Bueno, espero que esto les haya ilustrado un poco más para los que no se han adentrado a la lectura del libro del Antiguo Testamento, los libros de allí, especialmente el Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Y ojalá que esto les dé una mejor idea y que puedan leerlos bajo una mirada objetiva y buscando el mensaje de esperanza. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Chao y por favor comparte y dame un me gusta y si no te has suscrito, bienvenido, hazlo por favor y activa la campanita. Dios te bendiga. Chao.